Bueno, aquí estamos en esta mañana de la 99.9, en una mañana de inicio, en donde tenemos, por supuesto, muchísimo para compartir con ustedes. En una mañana en donde las novedades se van sucediendo a un ritmo absolutamente febril en todo sentido, donde el mundo comienza a tomar ciertamente un conjunto de definiciones que evidentemente están marcando literalmente que el coronavirus ha instalado una época, ha instalado una era. Esa era que ha instalado esta situación está, entre otras cuestiones, tal como señala en su editorial del día de hoy el New York Times, colocando en entredicho la privacidad personal de los individuos, privacidad personal que por supuesto viene siendo constreñida y restringida desde que nos abrazamos al fenómeno cultural de la época, que es el fenómeno de las redes, el fenómeno de la interconectividad y el modo y la naturalización con el que aceptamos muchas de todas las cuestiones que tienen que ver con este tema, con este esquema. En rigor, al respecto de lo que está ocurriendo, algo que era, yo diría, tenía muchos boletos para que terminase así, lamentable y tristemente, el fallecimiento de este vecino de la ciudad de Mar del Plata, un vecino de 71 años, que contrajo el coronavirus en España, que fue literalmente atravesado por una situación muy compleja, que tiene a mi criterio todavía una enorme cantidad de interrogantes que tienen que ver con todo lo que ocurrió desde el momento en que él comenzó a sentirse mal, probablemente y seguramente en España. El dato curioso de todo esto es que su familia no tiene afectación por coronavirus, por lo menos esa es la información que nosotros estamos manejando. Siempre en esto hay que ser muy cuidadoso. Su fallecimiento ocurre al tiempo en que 3 nuevos casos sospechosos de coronavirus se detectan en Mar del Plata. Son 2 mujeres de 22 y 63 años, un hombre de 30. En total, entonces, hay 3 casos confirmados, en total 5 casos que se está en el periodo de espera y o expectativa. Esto ocurre también en un momento, perdón, en un momento en que hay muchos interrogantes al respecto del funcionamiento, velocidad y ritmo de las muestras que se tienen que observar. En las últimas horas, por lo menos en el permanente y sistemático entredicho al respecto de si las capacidades de Argentina son las capacidades correctas o son capacidades incorrectas, que es la situación real que tiene el país, de lo cual no hay un informe acabado y detallado, unificado. Se genera, por supuesto, mucha angustia, mucho interrogante dentro de la población. Lo que hay que decir, por lo menos en la información que está circulando, es que el Malbrán está realizando unas 300 muestras por día, podría llegar a ser 900 muestras por día, y que en el día de hoy deberían comenzar a funcionar las opciones descentralizadas, como por ejemplo en el Hospital Internacional General de Agudos de Mar del Plata. Recordemos que hace ya más de una semana se informó que el Instituto Nacional de Epidemiología formaría parte de la red. Estas son opciones que van a tener que dar una mayor velocidad. En esa mayor velocidad se está hablando de distintas opciones y distintas situaciones que tienen que ver con lo que sería la proyección al respecto de la cantidad de afectados por COVID-19. Cantidad de afectados no quiere decir bajo ningún punto de vista que sea el potencial de personas fallecidas. La curva, por ejemplo, que tiene que ver con la cantidad de fallecidos, tiene variaciones. Hay países que ya la están pasando de manera complicada, sin embargo, no impacta demasiado como noticia en la República Argentina. Es bastante curioso eso. Por ejemplo, lo que sucede en Austria, lo que está sucediendo también en Suiza, un país que tiene una fuerte afectación por la situación del coronavirus. Y en el medio de todo eso, ¿qué destaca? Y bueno, destaca Alemania. Y acá tengo algunos datos que ayudan a entender. Alemania tiene 16.507 casos activos, 44 casos fatales,
porcentaje de víctimas fatales más baja que Italia y China. ¿Por qué? Italia tiene 41.035 casos, España registra 20.370 y Francia 10.995. La problemática radica en la cantidad de víctimas fatales. En Alemania solo 44 personas han fallecido, Italia registra 3.405 fallecidos, este no es el último dato, este es un dato que tiene 48 horas en realidad. Francia 372 y España 1029, también en crecimiento. ¿Qué es lo que ocurre con Alemania? Y presten atención a esto, por favor. Alemania cuenta con 25.000 camas disponibles para que los pacientes se recuperen. Esas 25.000 camas tienen integrado un servicio de asistencia respiratoria. Todas las personas pueden acceder a una cama en los hospitales y a terapia intensiva. No existe una respuesta certera, dice Richard Peabody de la Organización Mundial de la Salud. Es algo difícil de desmarañar, pero evidentemente hay un dato objetivo. Alemania está mejor equipada que el resto de los países europeos. Francia tiene 7.000 camas con asistencia respiratoria e Italia alrededor de 5.000. El gobierno germano anuncia que planea duplicar la cantidad de camas disponibles en las próximas semanas para que los hospitales no se saturen, con lo cual Alemania pasaría a ser, indudablemente, con 50.000 camas, la nación europea mejor equipada al respecto de esta situación. ¿Cuál es el tema en Gran Bretaña? Donde en definitiva Boris Johnson fracasó en su idea y o expectativa de enfrentar el sistema por otra vía, que era permitir el desarrollo del contagio. Tuvo que ceder a la presión muy fuerte, tanto de la política como de los medios y el reclamo de la gente a través de las redes. En Gran Bretaña, el Servicio Nacional de Salud, que suele ser exhibido como un modelo a seguir, mostró que solo tiene 4.000 camas de terapia intensiva disponibles en toda Inglaterra. Matt Hancock, secretario de Salud, confirmó la disponibilidad de 5.000 respiradores artificiales, algo que se considera sumamente insuficiente. Por otra parte, laboratorios independientes en Alemania comenzaron a probar vacunas y medicamentos como diagnosticar de manera eficaz y rápida el COVID-19 en enero de este año, cuando los casos continúan siendo bajos. 12.000 personas al día son testeadas en Alemania. Acceder a un diagnóstico rápido de coronavirus es más sencillo en Alemania que en otros países de Europa. Christian Drosten, director del Instituto de Virología del Hospital Charité en Berlín, dijo que hay un factor clave en Alemania, el diagnóstico rápido. Reconocimos la enfermedad muy temprano, estamos adelantados. El país identificó que los primeros enfermos de coronavirus habían ido a esquiar a Italia o Austria. Justamente los centros de esquí aparecen como el núcleo de la cuestión del centro de contagio en la cuestión europea, por lo menos específicamente. ¿Qué pasa en nuestro país? Bueno, en nuestro país, por supuesto, estamos con el tema de la cuarentena. Donde no hubo cuarentena fue para el odio que quedó expresado, entre otros, en las palabras de Estela de Carlotto. Aprovecharon la fecha del 24 de marzo, una fecha que debería ser sacra de unión, para avanzar realmente con un discurso no solo feroz, sino un discurso mendaz, un discurso mentiroso, un discurso que los enloda en el barro de una manera purulenta. No fue la única, también destacó Jorge Milton Capitanich, que pretendió emparentar los 4 años del gobierno de Macri, faltándole el respeto a los argentinos de manera señera con la dictadura militar, algo ciertamente infinitamente perverso. Quien se decidió a hablar de todo esto, porque hubo 2 formas de hablar de esto, una forma modosita, que fue en las palabras de Mario Negri, y una forma mucho más intensa por parte de un dirigente de la UCR, Guillermo Eugen Banzas, que es muy activo en las redes y que dice en una página que firma él lo siguiente: frente a las cosas que nos están pasando, el mundo, a nosotros, sus habitantes, me había propuesto no escribir nada respecto al 24 de marzo. Pero la infamia y la pésima memoria, el hecho de que la historia no la deben escribir los déspotas, pero tampoco los asesinos que secuestraron y asesinaron a hombres, mujeres y niños, que con su accionar justificaron y muchas veces fueron cómplices de los déspotas, me obliga, dice, a una pequeña reflexión. Las consecuencias del 24 de marzo fueron juzgadas por la democracia por 2 sendos decretos firmados por Alfonsín. En soledad, la creación y puesta en marcha de la CONADEP,
que contó con el apoyo internacional de las iglesias y fue ignorada, cuando no cuestionada y boicoteada por el peronismo, porque sin duda no hubiera habido golpe militar con víctimas posteriores sin la responsabilidad funcional del peronismo, de los sindicatos peronistas y de esta costumbre que tiene el movimiento fundado por un golpe de Estado de Perón de resolver sus cuestiones a sangre y fuego, porque parece que no recordamos que los montoneros son una facción del peronismo militante. Las Fuerzas Armadas peronistas otras, y que no fueron jóvenes idealistas luchando contra la dictadura, sino una banda de asesinos que atentaron contra la democracia. El copamiento del Regimiento de Azul, por ejemplo, se lo hicieron a Perón. Decir la verdad es tener memoria. Durante años, y sobre todo los de los Kirchner, hemos tenido que soportar no solo el relato de una parte de la historia, sino lo que es más grave, la invención de la historia. No hay reconciliación sin verdad, y la verdad es que los militares usaron el poder del Estado luego de romper el orden constitucional para perseguir, aniquilar, como fue la orden del gobierno de María Estela Martínez de Perón, a las organizaciones terroristas, y que estas fueron una banda criminal organizada para llegar al poder, derrocando un gobierno democrático que a la vez armó una banda terrorista en paralelo desde el Ministerio de Bienestar Social para eliminar a sus enemigos, la AAA. Se conmemora, dice Banzas, el fin de la interna peronista, los tiros y bombas, el advenimiento de los peores años de Argentina, donde la vida humana no tenía ningún valor, que terminó el 10 de diciembre del 83, cuando asumió Alfonsín, el único que definió correctamente las cosas, aunque moleste, y pidió el juzgamiento de las juntas de comandantes y las cúpulas guerrilleras, que entre otras cuestiones gozaban de placenteros exilios en Europa o el Caribe, financiado por los secuestros extorsivos. Esto implica que la Estela de Carlotto, con sus familiares y negocios, los Berbisky monitoreando la vida de los hombres y mujeres honestos, Eve de Bonafini insultando a todo el mundo, haciendo negocios de construcción con asesinos confesos y condenados, estafando al Estado y a los obreros en pesadillas compartidas, los dislates de la Universidad de las Madres, los vástagos de terroristas alucinados que se creyeron con el derecho de asesinar a mansalva, existen y están en la administración como fruto de una enorme mentira. Es bastante más extenso, pero me pareció que este tramo era más que suficiente. Ilustra realmente la lógica de la verdad tal como debe entenderse, no por un capricho, no por un mensaje, no por una obsesión de querer implantar una verdad. Los que llevamos en el cuerpo presente la historia de estos años de Argentina, sabemos que estos hechos fueron así. Lamentable lo de Carlotto ayer, lamentable lo de Capitanich, lamentable el presidente cuando habla de que una clase acomodada fue la que introdujo el virus en la Argentina, lamentable porque incita al odio y es absolutamente perverso. El gobierno sigue anunciando medidas muy tibias, el gobierno le tiene que poner presión a entender que hay una crisis global, que esa crisis global se está llevando a actividades económicas enteras puestas y que habilitar toda la cuestión que tiene que ver con el tema del clearing es solo una parte del problema, porque la pregunta es, los cheques se van a depositar hoy, ¿cuántos de esos cheques van a ser cubiertos? Están sacando definiciones, siguen hablando de los sectores más bajos, más desprotegidos. A ver, la sociedad entera está desprotegida, no algunos sectores. Siguen sacando medidas para el sector que creen que es su votante cautivo. Se siguen equivocando. Por más que Román Lechman, que Tenenbaum en Infobae escriban panegíricos maravillosos, el título de hoy es El plan que Alberto piensa, todo es personal, como si en vez de estar en democracia hubiese asumido un rey. Alguien va a tener que llevarle el espejo, porque uno de estos días se van a enterar que el rey está demasiado desnudo, está realmente en pelotas. Seguimos en un instante. Adorado Café Bar. De miércoles a domingo en Toledo. Aprovechá. Asado, 199. Vacío y matambre, 299. Tapa de nalga, 279. Y pollo, 85 pesos el kilo. Toledo, siempre cerca tuyo. Para mí, el básquet no se trató solo de embocar la pelota. También fue ansiedad, insomnio y adrenalina por querer mejorar. Pero valió la pena, porque gané algo glorioso. Tantos hermanos que hice, que aún hoy están conmigo. Como Medife, que me da el mejor servicio de asistencia al viajero. Medife está conmigo.
Internet es una herramienta fundamental para hogares, oficinas, empresas y escuelas. Acérquese a Copetel, Constitución 5151, o llame al 479-9292 e infórmese de los distintos planes y velocidades de conexión, o por mail ventas@copetel.com.ar. Transcambio. Compra y venta de moneda extranjera. Transferencias internacionales. El cambio que necesitas cerca tuyo. Nueva sucursal en Constitución y Tejedor. Transcambio. Tu casa de cambio. Seguinos en nuestras redes sociales. Livorno Uva y Pez. Todos los frutos del mar a la mesa. Especias, vinos, ingredientes para el deleite sibarita. Degustaciones. Próxima inauguración en La Rioja, esquina Vieites. Visítanos en redes sociales. Livorno, Uva y Pez. Noticias y protagonistas. Pero continuamos, por supuesto, tenemos, la verdad que la agenda es absolutamente inmensa. Gracias por la colaboración, gracias por los mensajes. Queremos recordarle a todos que estamos en una transmisión en esta era del coronavirus. Yo estoy en un domicilio sobre la Avenida Libertad. Rodrigo Divito está en su domicilio allí en Independencia y Moreno. Hugo Enrico está en su domicilio en el Bosque de Peralta Ramos. Pablo Jacobo está llevando la coordinación de la transmisión que se hace vía redes, por supuesto. Para después, desde la consola, desde los estudios de la 99.9, enlazar con el transmisor que está, la planta transmisora que está en Sarmiento y Colón, y de allí proyectarnos y llegar a todos ustedes. Tenemos varios mensajes para compartir. Uno de los mensajes que tenemos en realidad es de ayer. Escribió Nati, no sé, Nati, si estás ahora conectada con nosotros. Me dice: es terrible lo que ocurre, hay gente que no toma conciencia, cerré mi negocio, fui a casa, en la calle andaba gente como si nada en horas del mediodía, no hay controles por 39 y Peralta Ramos, ni Peralta Ramos hasta Mario Bravo, llamé al 132, están colapsados, gracias por la difusión y el acompañamiento. Bueno, Nati, gracias por generar el ida y vuelta. José Mariano Zulca, DNI, desde la ruta 226 en el kilómetro 20, dice: no estoy de acuerdo con la cuarentena obligatoria. Considero las medidas adoptadas por el presidente y el intendente como de auténticos cobardes. El virus y sus efectos ya no lo van a detener. Esto dice José Mariano Zulca, una opinión que es parte de la discusión que hay en el planeta con este tema. 24 de marzo, dicen tener memoria, ese momento iba al colegio, recuerdo los atentados a los colegios, jardines de niños, secuestros todos los días, ataques a comisarías, cuarteles sin importar nada de nadie, de quién nos ocupábamos, qué trabajar y estudiar, son los que hoy